Continuando inmediatamente en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1, verso 4, en donde dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz del que es, el que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están delante del trono de él. En el video anterior de nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, nos dimos cuenta que en realidad el libro del Apocalipsis está dirigido principalmente a un remanente fiel que existirá en el futuro, en un tiempo llamado Yom Adonai, el día del Señor. A este remanente fiel se le exhorta a vencer el que venciere. Se repite varias veces en los capítulos 2 y 3. A ellos son dirigidas las bendiciones y las exhortaciones de este libro. Pero por supuesto, nosotros también podemos aprender mucho de aquí para nuestra bendición. Y además de estas 7 iglesias, otros también recibirán la bendición y necesitarán la exhortación de estas 7 cartas. Estas 7 iglesias literales y reales, tal como lo son, a la misma vez vienen a ser en este libro simbólico una representación del pueblo de Dios en la tierra en ese tiempo. Y esto va en armonía con la tendencia de este libro, y no debe confundirse con la otra idea de que las 7 iglesias tipifican 7 fases de la historia cristiana. Ahora bien, Asia se menciona muchas veces en el libro de los Hechos, y fue el escenario de mucha actividad espiritual. Pero les recuerdo que Asia en las Escrituras no se refiere al gran continente que se conoce hoy por ese nombre, sino que se refiere a Asia Menor, que se encuentra en el país conocido hoy en día como Turquía, en el Medio Oriente. El apóstol Pedro dirigió sus cartas a la dispersión en Asia, y el apóstol Pablo, desde su prisión en Roma, también dirigió sus cartas a 2 ciudades en Asia, que son Éfeso y Colosas. Entonces, no nos debe de extrañar que 7 iglesias en Asia sean dirigidas como asambleas representativas durante ese periodo inmediato, antes del día del Señor. Los eventos actuales que suceden en el Medio Oriente nos muestran con más claridad la importancia notable de esa parte de la tierra. Y cuando lleguemos a los versos 10 y 11, encontraremos que estas 7 iglesias evidentemente son parte del escenario futuro de esta profecía. Y una interpretación verdadera de este libro debe de mantener en mente estas asambleas futuras, principalmente. El libro del Apocalipsis, dirigido a 7 iglesias en Asia y a través de ellas a todos los que están en una postura o una posición similar, nos ofrece, escuchen esto, muchos puntos de contraste con el mensaje dirigido a 7 iglesias por el apóstol Pablo. Y noten que uno de esos contrastes se encuentra aquí en este verso. Noten que a las 7 asambleas el apóstol Juan envía saludos y deseos de gracia y paz, al igual que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo a las iglesias que ellos se dirigieron. Pero aquí está la diferencia. Noten que los títulos que son dados a Adonai, el Señor, en conexión con los saludos, son de atributos diferentes y deben de tomarse en cuenta. Por ejemplo, el saludo invariable del apóstol Pablo en sus epístolas a las iglesias, desde Romanos a Segunda de Tesalonicenses, es: gracia y paz de Dios nuestro Padre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Cristo. Ahora, noten el contraste aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Juan le dice a las 7 iglesias: gracia y paz del que es, el que era y el que viene. ¿Notaron eso? Entonces, una de las diferencias más notables y profundamente observables en los títulos de las epístolas del apóstol Pablo, en contraste
con estas epístolas a las 7 iglesias en Asia es el uso de la palabra Padre. Con el apóstol Pablo siempre es nuestro Padre. Y Juan, aquí en el Apocalipsis, nunca dice nuestro Padre. Ahora noten las siguientes referencias en conexión con esto. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Apocalipsis capítulo 2, verso 27 dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Noten esto, como yo también he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice, y tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces, escuchen esto, todas estas referencias tomadas juntas nos enfatizan las diferentes relaciones que se mantienen en el libro del Apocalipsis en contraste con las epístolas de la iglesia a través del apóstol Pablo. Continuamos leyendo en Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice, del que es, y el que era, y el que viene. Ahora, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quiere que veamos en este título el nombre del Antiguo Testamento de Yahvé. El nombre hebreo Yahvé es el título de Elohim en relación con el pacto desde el llamado de Abraham y con su pueblo Israel. Tenemos dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ayudarán a ver la diferencia entre Dios como Dios y Dios en la relación de Yahvé. El primero se encuentra en Génesis, capítulo 7, verso 16. Cuando los animales entraban en la arca en los tiempos de Noé, dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado, noten esto, como lo había mandado Elohim. Y Yahvé les cerró la puerta. ¿Notaron eso? Dios como Dios. Y Yahvé Dios en relación con su pacto. El segundo pasaje se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 31. En el caso de Josafat y los asirios, dice, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y noten esto, y Yahvé lo ayudó, y los apartó Elohim de él. Ahí lo tienen, dos pasajes que muestran a Dios como Dios, y Dios con su nombre Yahvé en relación con su pacto. Además de esto, el nombre Yahvé se usa en combinación con otras 10 palabras formando títulos que expresan principalmente su relación especial con la nación de Israel. Noten los siguientes. En Génesis capítulo 22, verso 14, tenemos el título Yahvé Yireh, que significa Yahvé proveerá, y se refiere a la provisión de la redención. En Éxodo capítulo 15, verso 26, tenemos Yahvé Rofe, que significa Yahvé tu sanador. Este título se refiere a la aplicación de la redención. En Éxodo capítulo 17, verso 15, dice Yahvé Nisi, que significa Yahvé mi estandarte en el tiempo de guerra. En Éxodo capítulo 31, verso 13, tenemos Yahvé Mekedishkem, que significa Yahvé que los santifica y se relaciona con la adoración. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 24, tenemos Yahvé Shalom, que significa Yahvé mande paz, y se relaciona con el derrocamiento de Baal.
En Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3, tenemos Yahvé Sobaoth, que significa Yahvé de los ejércitos. Este título fue usado continuamente por los profetas de la restauración. Por ejemplo, el profeta Sejarjá. En el profeta Jeremías, capítulo 23, verso 6, y en el capítulo 33, verso 16, tenemos Yahvé Sidkenu, que significa Yahvé nuestra justicia. Esto se refiere a su justicia bajo del nuevo pacto. En los Salmos 7, verso 17, y el 47, verso 2, y el 97, verso 9, tenemos el título de Yahvé el Yon, que significa Yahvé el Altísimo sobre todas las naciones y los dioses. En el Salmo 23, verso 1, tenemos Yahvé Roí, que significa Yahvé es mi pastor, y se relaciona con Israel como las ovejas de su pasto. Y en el profeta Ezequiel, capítulo 48, verso 35, tenemos Yahvé Shammah, que significa Yahvé está ahí, y se refiere a la bendición definitiva. ¿En dónde? En Jerusalén. Todas estas promesas y propósitos en esa variación del nombre del Dios que guarda el pacto tienen su cumplimiento completo en el Apocalipsis. Y este título que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, el que es, el que era y el que viene, es el título en el idioma griego que se puede considerar equivalente a Yahvé en el hebreo. Y este título con sus partes en una orden variada aparece 4 veces en el Apocalipsis de la siguiente manera. En el capítulo 1, verso 4 y verso 8 dice, el que es, el que era y el que viene. Y esto representa la esperanza de su pueblo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 8, en relación con los vivientes dice, el que era, el que es y el que viene. Esta es la esperanza de la creación. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 17 dice, damos gracias a ti, Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que viene. Esto es en referencia al establecimiento del reino en la tierra. Ahora, aquí en el Apocalipsis tenemos más que una referencia superficial al tiempo del Éxodo, porque noten lo que dice en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Y respondió Elohim a Moshe, Ella Asher Ella, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los Bene Israel, Ella, yo soy, me envió a vosotros. Y dijo aún Elohim a Moshe, así dirás a los Bene Israel, Yahvé el Elohei de vuestros padres, el Elohei de Abraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacob, me he enviado a vosotros. Este es mi Shem Leolam, mi nombre para siempre. Con él me recordarán por Ledor Dor. Eso es, de generación en generación. Este título que tiene un parecer del título completo de Yahvé es revelado al comienzo de la liberación de Egipto. Este fue el primer pacto. Aquí estaba la redención por sangre y el derrocamiento del faraón acompañado de muchas plagas terribles y la preservación milagrosa del pueblo de Elohim, el pueblo de Israel. El anticristo y el falso profeta del Apocalipsis toman el lugar del faraón y sus hechiceros. Los 2 testigos toman el lugar de Moshe y Aarón. Pero escuchen esto, no estoy diciendo, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los 2 testigos son Moisés y Aarón. Simplemente estoy diciendo que los 2 testigos son una sombra, son un tipo del oficio de Moisés y Aarón. Y la sangre del Mesías, nuestro Pesaj, es la sangre del pacto nuevo. Y ese nuevo pacto
tanto Yermiyahu en el capítulo 31, versos 31 al 40, y el apóstol Mateo en el capítulo 26, verso 28, lo relacionan con la Pascua. Entonces, lo que la salvación de Israel fue del poder de Egipto en tipo y sombra, la salvación de Israel bajo el nuevo pacto en el Apocalipsis lo será en realidad. Los terribles juicios del Éxodo fueron un tipo, una sombra del día grande y terrible del Señor, y ese día está relacionado con el propósito y el punto de vista de toda esta profecía del libro del Apocalipsis. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, creo que es suficiente dicho para mostrar cuán diferente es la relación indicada por los títulos de este pasaje en comparación a los títulos que describen la relación del Señor con los miembros del cuerpo del Cristo. Continuamos leyendo. En el verso 4 dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono de él. Mucho se ha dicho en cuanto al significado de estos 7 espíritus. Algunos creen que representan a Dios mismo, otros creen que representan al Espíritu Santo, pero por esa misma razón debemos considerar cuidadosamente estas palabras antes de querer colocar a los seres creados en la esfera de la bendición divina. Los comentaristas de la Biblia presentan la septuple investidura espiritual de Isaías capítulo 11, verso 2, para mostrar que aquí se refiere al Espíritu Santo. Pero algo digno de notar es que en todas las salutaciones y bendiciones escritas por el apóstol Pablo, el Espíritu Santo solo se incluye una sola vez, eso es en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Pero si notamos la estructura del capítulo 1, nos sorprenderá la forma en que el primer y el último miembro se ayudan mutuamente en cuanto a la interpretación. Miren el ejemplo en sus pantallas y pongan el capítulo 1, verso 4 a un lado del capítulo 1, verso 20. Para que se den cuenta a lo que me refiero. En el verso 4 tenemos las 7 iglesias y los 7 espíritus. En el verso 20 tenemos los 7 ángeles y las 7 iglesias. Esto por lo menos es una variación sugerente y nos muestra la verdadera interpretación de que estos 7 espíritus son los 7 ángeles de Dios. Y noten primeramente, ¿en dónde están estos 7 espíritus? Dice, los 7 espíritus que están delante del trono de Él, o sea, delante del trono de Dios. Ahora, estos mismos 7 espíritus se vuelven a mencionar en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, en donde dice, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 8 verso 2 dice, y vi a los 7 ángeles que delante de Dios estaban de pie. El uso del artículo los 7 ángeles implica que son bien conocidos o han sido mencionados anteriormente. En la carta a los Hebreos capítulo 1 versos 13 y 14 tenemos una indicación clara de que ángeles son llamados espíritus. Y escuchen esto, las 7 lámparas ardiendo de Apocalipsis capítulo 4, verso 5, parecen tener alguna conexión con la descripción que se nos da de los seres vivientes en el profeta Ezequiel. Capítulo 1, verso 13, noten cómo dice, respecto a la semejanza de los vivientes, su apariencia era como carbones de fuego encendidos, como la apariencia de una antorcha que andaba entre los vivientes. El fuego resplandecía y un relámpago salía de él. Y la estructura de Apocalipsis capítulo 1 une a los 7 espíritus, las 7 estrellas y los 7 ángeles. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, espíritus y estrellas se mencionan en la misma frase. Además, en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, y que tenía, escuchen esto, y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Les sugiero a que lean con cuidado los escritos de los profetas, para que se familiaricen y se preparen para los símbolos del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, este próximo pasaje, a los que tienen un buen conocimiento de la profecía de Zacarías, le hablará muy claramente. Noten lo que dice en Sejarjá capítulo 3, verso 9. Dice, porque mira, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Pero, ¿qué significa esta única piedra? La respuesta se encuentra en Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 12, en donde dice, Haaretz, la tierra, de la cual Yahvé tu Elohei cuida. Noten esto, siempre están sobre ella los ojos de Yahvé tu Elohei, desde el principio del año hasta el fin. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, dice, y le dijo Yahvé, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he purificado esta casa. Noten eso. Yo he purificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella, en esa casa, estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, volviendo al profeta Sejarjá, Zacarías capítulo 3, verso 9, dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, sobre esta única tierra, sobre esta única casa, hay 7 ojos. Y en Zacarías capítulo 4, verso 2 se mencionan 7 lámparas, o mejor dicho, 7 antorchas. Y aquí mismo, en el capítulo 4, verso 10, dice, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estas lámparas o estas antorchas que has visto en el capítulo 4, verso 2, son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. Mientras que los 7 ojos, que son los 7 espíritus del Señor, que corren toda la tierra, también hay otros mensajeros con símbolos que aparecen en el libro del Apocalipsis y en el profeta Zacarías, que se dicen que andan o caminan por toda la tierra. Unos corren y otros andan. Por ejemplo, están los carros con sus jinetes del capítulo 1, verso 8 al 11 y el capítulo 6, verso 1 al 7. Y se nos dice que estos jinetes son los 4 espíritus de los cielos. Entonces, en estas escrituras se mencionan 7 espíritus y también 4 espíritus. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis leemos de estos 7 jinetes. Y en Apocalipsis capítulo 7 leemos de los 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra. Y se dice que los 7 corren y los 4 andan por toda la tierra. Y en el primer capítulo del profeta Ezequiel, él describe a los maravillosos seres vivientes que él vio y después los describió como los querubines. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar examinando todo el libro del Apocalipsis. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Adonai Eloheinu los bendiga. Shalom.